El verbo ser tiene muchas conjugaciones, pero estas son las únicas que están entre las 5.000 palabras más comunes del español hablado en conversaciones. Las que tienen un fondo de color están entre las 1.000 palabras más comunes, así que deberías empezar con estas. Para ayudar a los principiantes, he dividido estas en 5 niveles. En esta lección hablaremos del nivel 1. El nivel 1 incluye conjugaciones que están entre las 100 palabras más comunes del español hablado en conversaciones. Estas son las primeras conjugaciones de ser que todo principiante debe aprender. Ser, es, son, era y fue. Vamos a hablar un poco de cada una. En la descripción del video encontrarás instrucciones para descargar un PDF con el contenido de este video y crucigramas de ejercicio. Toma tu cuaderno y tu lápiz y empecemos. Ser es infinitivo, o sea, es la forma básica del verbo. El infinitivo ser se suele traducir al inglés como be o to be. Veamos unos ejemplos. Quiero ser tu novio. Voy a ser padre. Río dejó de ser la capital de Brasil en 1960. No puede ser. No necesito nada para ser feliz. Le gusta ser el centro de atención. Sin embargo, el infinitivo ser a veces se traduce al inglés como being. Veamos unos ejemplos. Sueño con ser doctor. Gracias por ser tan buen amigo. ¿Has pensado en ser presidente? Además de ser bonita, es inteligente. No es fácil ser madre soltera. En estas frases, el español usa el infinitivo ser después de las preposiciones con, por, en, de y después del adjetivo fácil. Pero el inglés usa el gerundio being después de preposiciones, como en thank you for being my friend. Si traduces palabra por palabra al español, podrías cometer el error de decir gracias por siendo mi amigo. Pero esto es tan incorrecto y confuso como decir I'm going being a father. Lo correcto en español es gracias por ser mi amigo. Recuerda, después de preposiciones, usa el infinitivo. También después de adjetivos, como en no es fácil ser madre soltera. En inglés puedes decir it's not easy being a single mother, pero en español no decimos no es fácil siendo madre soltera. Esto es incorrecto. Lo mismo pasa con frases como me gusta ser delgado. En inglés puedes decir I like to be slender o I like being slender, pero en español nunca decimos me gusta siendo delgado. Si lo dices, sonarás muy gringo y otras personas quizás no te entiendan. Pasemos a la siguiente forma del verbo ser. Es la tercera persona singular presente. Se usa con él, ella o por sí misma. Con frecuencia se traduce al inglés como is. Veamos unos ejemplos. Lo que quiero es una pizza. Juan es de Argentina. Ya es la 1. Es tu turno. Así es la vida. Este lugar no es seguro a esta hora. Eso no es cierto. ¿Uganda? Genial. ¿Dónde es eso? Lo que pasa es que no sé inglés. Sin embargo, es a veces se puede traducir como you are. Por ejemplo, usted es el primero. Esto es porque el pronombre español usted usa las mismas conjugaciones que él, ella. Son es el plural de es. Se usa con ellos, ellas. Plural significa que estamos hablando de más de uno. Son se puede traducir como they are. Veamos unos ejemplos. Así son las cosas. Son de México. José y Ana son muy buenos doctores. Estas flores son para ti. Tal como usted usa las formas de él, ella, ustedes usa las formas de ellos, ellas. Así que son también se usa con ustedes. Ustedes son mi familia. Ustedes son los que quieren ir, no yo.
Son también se usa para dar la hora. Son las 2:30. Son las 5 de la mañana. Aquí hay una gran diferencia entre el español y el inglés. En español decimos son las 2:30. Nunca decimos es las 2:30. Esto es porque estamos hablando de horas. La frase completa es son las 2 horas y 30 minutos. Pero las palabras horas y minutos se omiten en conversación. Por supuesto, si la hora es esta, decimos es la 1:30. Cuando preguntamos la hora, lo correcto es ¿qué hora es? Porque hora es singular. Es cierto que algunos hablantes nativos dicen ¿qué horas son? Pero esto se considera inculto. Es como decir What time are it? Era es una forma del imperfecto. Se suele traducir como was. Veamos unos ejemplos. María era mi novia. Eso no era lo que yo quería. JFK era presidente cuando fue asesinado. Yo no sabía que él era casado. Llegó cuando era de noche. Ese no era el plan. Ya era hora. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. No era necesario que vinieras. ¿Quién era? Fue es una forma del pretérito. Se suele traducir como was. Veamos unos ejemplos. JFK era presidente cuando fue asesinado. La muerte de Kennedy no fue un accidente. ¿Quién fue? Obama fue presidente 2 veces. Carlos nunca fue mi amigo. Yo no lo hice, no fue mi culpa. Eso fue lo que me dijo. Fue un placer hacer negocios con usted. Eso fue lo que pasó. Era versus fue. Aunque el imperfecto era y el pretérito fue se usan para hablar del pasado y los dos se pueden traducir como was, en realidad son muy diferentes. En general, el imperfecto describe las circunstancias o el escenario en el que algo ocurrió. Describe el tiempo en el que algo ocurrió. Describe qué estaba pasando. Describe cómo la gente solía ser o cosas que la gente solía hacer o pensar. Mientras que el pretérito se usa para contar lo que pasó, se usa para decir cuántas veces algo pasó o por cuánto tiempo. El contraste es muy claro en este ejemplo. JFK era presidente cuando fue asesinado. La primera parte, JFK era presidente, usa el imperfecto era porque describe el escenario, las circunstancias. También nos dice en qué periodo de tiempo ocurrió el asesinato. Fue durante la presidencia de Kennedy. El imperfecto también nos dice qué estaba pasando. De hecho, podríamos reescribir esta parte usando un verbo en gerundio. JFK estaba sirviendo como presidente cuando fue asesinado. En este ejemplo podemos ver por qué el tiempo imperfecto se llama imperfecto. En esta frase, JFK era presidente, nos pone mentalmente en medio de su presidencia. Su presidencia estaba imperfecta en el sentido de que aún no había terminado. Imperfecto aquí significa incompleto. Ahora veamos la segunda parte de la frase. Fue asesinado. Aquí usamos el pretérito porque simplemente estamos diciendo lo que pasó. Cuando queremos responder a la pregunta ¿qué pasó?, usamos el pretérito. Ningún hablante nativo diría JFK era presidente cuando era asesinado. Para un nativo, esto sonaría como decir JFK was president when he was being killed o JFK was president when he used to be killed. Sonaría muy extraño. Medir el pasado. Si queremos decir cuántas veces o por cuánto tiempo algo ocurrió,
usamos el pretérito. Volviendo al caso de Kennedy, decimos, JFK fue presidente por menos de 3 años. Nunca diríamos, JFK era presidente por menos de 3 años. Esto sonaría como JFK was being president for less than 3 years. O JFK used to be president for less than 3 years. También decimos, Obama fue presidente 2 veces. Nunca diríamos, Obama era presidente 2 veces. Decir la hora. Era se usa para describir el tiempo en el que algo ocurrió. Veamos unos ejemplos. Llegó cuando era de noche. Era domingo cuando ocurrió la tormenta. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Relaciones del pasado. Con las relaciones del pasado, si no damos más detalles, podemos usar era o fue. María era mi novia. María fue mi novia. El significado no es exactamente el mismo y de hecho es más común usar era, pues estamos describiendo cómo las cosas solían ser. María era mi novia podría traducirse como Maria was my girlfriend o María used to be my girlfriend. Pero María fue mi novia solo puede traducirse como Maria was my girlfriend. Si decimos cuánto tiempo duró la relación o cuántas veces ocurrió, usamos el pretérito. María fue mi novia por un tiempo. María fue mi novia durante 5 años. Con siempre y nunca también solemos usar el pretérito. Nunca significa que algo pasó 0 veces y siempre significa que algo duró por un tiempo largo. Por ejemplo, María nunca fue mi novia. Lucía nunca fue mi amiga. Juan siempre fue mi amigo. Veamos un ejemplo diferente. Ana era mi novia cuando JFK fue asesinado. En este caso estamos describiendo qué estaba pasando cuando Kennedy fue asesinado. De hecho, podríamos reescribir la traducción al inglés usando un gerundio, o sea, una forma verbal terminada en ing. Anna and I were dating when JFK was killed. ¿Quién era o quién fue? ¿Quién era? Se puede traducir como who was that? Y ¿quién fue? Se puede traducir como who was it? Por ejemplo, si estás hablando con alguien por teléfono o en una fiesta, tu esposa después te va a preguntar, ¿quién era? En este caso, ella se está enfocando en la identidad de la persona. Pero si tu esposa ve un plato roto, ella va a preguntar, ¿quién fue? En este caso, ella se está enfocando en la acción. En este contexto, ¿quién fue? Es como preguntar, ¿quién lo hizo? Veamos otros ejemplos. ¿Quién mató a Marilyn? Dime quién fue. ¿Quién era ese tipo con el que estabas hablando? Me duele el estómago. Creo que fue la pizza. Creencias del pasado. Las creencias del pasado, o sea, las cosas que la gente solía creer, se describen usando el imperfecto. Por ejemplo, yo creía que él era soltero. Yo no sabía que él era casado. Pensaba que Juan era mi amigo. Incluso si el verbo creer o pensar está en pretérito, la creencia misma se expresa con el imperfecto. Por ejemplo, pensé que Juan era mi amigo. Pasado o presente. Podría parecer obvio para ti que una conjugación en presente en inglés debe corresponder con una conjugación en presente en español, pero no siempre es así. Por ejemplo, eso fue lo que me dijo. Eso fue lo que pasó. En inglés, en estos casos normalmente se usa el presente is, pero en español normalmente se usa el pretérito fue. Terminemos esta sección con 2 ejemplos fáciles. Fue un placer hacer negocios con usted. No fue mi culpa.
En ambos casos estamos hablando de cosas que pasaron, no de cosas que estaban pasando o de cosas que solían ser. Así que simplemente usamos el pretérito. En la descripción encontrarás instrucciones para descargar un documento que te ayudará a repasar el contenido de este video. Junto a este documento encontrarás otro que contiene crucigramas de repaso. Esos crucigramas están completamente en español y han sido diseñados para ser muy fáciles para hablantes nativos. ¿Podrás resolverlos tú? Comparte abajo tu experiencia resolviendo estos crucigramas. Quiero agradecer a todos los miembros del canal por todo su apoyo, especialmente a Eric Cooper y Nathan Mowell, los únicos miembros en nivel premium al momento de grabar este video. Para unirte como miembro, por favor presiona el botón Join.